Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bienvenido a este nuevo video en donde vamos a estar revisando un nuevo eje temático, un repaso bien resumido en lo que respecta al eje temático de funciones, ya que es en lo que nos vamos a estar dedicando ahora, tanto con los conceptos básicos, un resumen de lo mínimo que hay que saber de funciones de comportamiento lineal, lo que son las afines y las lineales en sí, y además vamos a cerrar con lo que son las preguntas clásicas de funciones cuadráticas con ejercitación, con repasos, con tips, con fórmulas. Insisto, es un resumen lo más completo posible dentro del tiempo que se tiene. ¿Ok? Así que vamos a comenzar de lleno. Recordar de que hay otros videos también disponibles. Están los de álgebra, parte uno, parte 2. Hay números, de geometría, datos y azar. Y eso con el único fin de que puedan repasar a través de un video con ejercitación todo lo básico de lo básico que hay que saber para cada eje temático, entendiendo que hay muchas cosas más término medio o más complejas que pueden preguntarse, pero aquí lo altamente probable nomás es lo que vamos a revisar. Vamos con el primer contenido, que es el de funciones, conceptos básicos, y para eso hay ciertas preguntas que uno tiene que saber, como por ejemplo estas 8 que les tengo planteadas acá en esta checklist, que recuerden aquí perfectamente puedes ir colocando si sabes o no sabes responder a esa pregunta, lo puedes responder con porcentaje, si lo sabes más o menos, si no lo sabes tanto, si andas casi, ahí todo de acuerdo a tu conveniencia y entender de que este archivo PDF junto con los apuntes que veamos en este video también lo vas a tener en la respectiva descripción del video. ¿Ok? ¿Qué es una función? ¿Cuáles son los dos requisitos para que exista? ¿Qué significan estas notaciones que a veces aparecen en prueba? Los estudiantes en realidad no saben esas notaciones cómo interpretarla. Ahí vamos a responder aquello. En una gráfica, cuando existe una función, ¿qué es una preimagen e imagen? Que a veces salen preguntas de ese tipo. ¿Cómo puedo interpretar estas notaciones? Que a veces aparece esto y el estudiante no sabe cómo abordarlo. Y que es clave para lo que viene después, de funciones lineales, afines y cuadráticas. ¿Qué hacer si tengo funciones de este tipo y me piden hacer un cálculo como eso? ¿Cómo determinar las intersecciones de las funciones de las gráficas asociadas a las funciones con respecto al eje X y el eje Y? Y por último respondemos lo del dominio de una función. Todo eso vamos a hacerlo vamos a ir respondiéndolo paso a paso con esto en este video. ¿De acuerdo? Bien, la primera parte va asociado con qué es lo que es una función, cuáles son esos dos requisitos para que ésta exista. Y en este caso, usted debe comprender de que una función básicamente es una relación. ¿Ok? Es una relación entre dos variables en donde existen dos requisitos. El primer requisito vendría a ser el siguiente. Primero, todos los elementos, vamos a anotar acá, todos los elementos del conjunto de partida, del conjunto de partida, y aquí la palabra clave es todos, absolutamente todos esos elementos, deben estar asociados con un único elemento del conjunto de llegada. Todos los elementos del conjunto de partida deben estar asociados a, ¿qué le había dicho? Asociados a un único elemento del, vamos a colocar aquí todo nomás, elemento del conjunto de llegada. Perfecto. Entonces, esos son los dos requisitos, que todos los elementos del conjunto de partida estén asociados con solamente un único elemento del conjunto de llegada. Si esto yo, por ejemplo, lo llevo a un diagrama sagital, en donde yo tengo un conjunto con los, no sé, pues, elementos A, B y C, y yo quiero asociar este conjunto A con otro, con números, por ejemplo, conjunto B, todos los elementos que yo tengo acá, números, letras, elementos cualquiera, deben estar asociados con uno solo. Por lo tanto, para que esto sea función, todos estos elementos de aquí asociados con un único elemento. Por ejemplo, el A puede estar con el 1, el B puede estar con el 1, el C puede estar con el 3 y de esa manera llego a tener una función. ¿De acuerdo? El B puede estar con el 2, el B puede estar con el 3 también, entonces eso va a depender netamente de cómo sea la respectiva función. Pero de eso se trata. ¿Estamos? Entonces, como definición, aquí no quiero entrar en más detalle, simplemente esos dos requisitos son los que hay que tener en cuenta para que usted tenga una función. Ahora, si pasamos a la pregunta 2, tenemos qué significan en funciones esas notaciones que están ahí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función f
con una notación de esta forma, usted debe entender que este conjunto vendría a ser el de partida y ese conjunto es el de llegada. ¿Qué quiere decir eso? De que acá yo voy a tener solamente números reales. Recuerden que esa notación de R es números reales. Entonces todos los elementos que yo tengo acá, números reales, y van a estar asociados con elementos en el conjunto de llegada que son puros números reales. Recordar que números reales básicamente son los números que yo puedo ubicar en la recta numérica. El 1 lo puedo asociar con raíz de 2, el menos 1 asociado con el pi, el 3 va a ir asociado con, no sé, un logaritmo de 2. Entonces cosas de ese tipo, a eso me refiero. Cualquier número real va a estar asociado con otro número que es real. Un conjunto de partida y un conjunto que es de llegada. La notación de acá también exactamente lo mismo. Tenemos un conjunto de partida que son números naturales y un conjunto de llegada que son números enteros. De nuevo, lo mismo, conjunto de partida, conjunto de llegada. Si yo tengo un diagrama, por ejemplo, algo así, y quiero hacer la relación, solamente acá deberían haber números naturales. Y por otra parte, debería tener números enteros, como por ejemplo el -1, el 0, el 1, el 2, cosas por el estilo. Ahí yo voy haciendo mi relación, por ejemplo, se relaciona el 1 con el -1, el 2 con el 0, el 3 con el 1, el 4 con el 2, pero entender que los elementos que están acá solamente deben pertenecer al conjunto que me mencionen en esa notación. Todos los números de acá, naturales, todos los números de acá, tienen que ser números enteros. ¿De acuerdo? Si hacía lo mismo con el otro, aquí tienen que haber solamente números reales y por otra parte también números reales. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, eso con la pregunta 2. Simplemente un tema de notación que hay que saber. Ahora una pregunta 3, ¿qué ocurre en una gráfica? ¿Cómo puedo saber yo cuando existe o no una función? Si yo le muestro, por ejemplo, esas 6 gráficas. Si yo te muestro aquí esas 6 gráficas, ¿eres capaz de mencionar cuáles son funciones y cuáles no son funciones? Recordando cuál es la definición, en donde todos los elementos del conjunto de partida, o sea, todos los elementos que están aquí en X, tienen que estar asociados con un único elemento del conjunto de llegada, que aquí vendrían a ser también puros números reales. El conjunto de partida generalmente está en el eje horizontal y el conjunto de llegada en el eje vertical, como está anotado ahí. Entonces, si yo quisiera saber si hay o no función, y lo quiere ver de una forma simple, puedo ocupar una técnica que es el de trazar rectas verticales. Si esa recta vertical solamente corta en un punto, ahí automáticamente sí tengo una función. ¿De acuerdo? Pero si esa recta vertical me corta en más de un punto, entonces ahí ya dejo de tener una función en esa respectiva gráfica. Simplemente es una relación, pero al menos función no va a ser. Entonces, en el ejemplo a la gráfica, si yo trazo acá, fíjense, me corta en un punto, pero si yo corto acá, automáticamente tengo más de un punto, ¿se fija? Entonces tengo 1, tengo 2, tengo 3, y de esa manera descarto la A, no es una función. Si yo trazo rectas verticales en este ejercicio, siempre voy a cortar en un punto, por lo tanto aquí sí tenemos una respectiva función. Vamos a anotar un check, ¿de acuerdo? En la B, sí. ¿Qué ocurre en la C? Trazo una recta que sea vertical, si ya veo que me corta en más de un punto, por ejemplo acá y acá, deja de ser función, la C no lo es. En la letra D, trazo rectas verticales, aquí tengo una, aquí tengo dos, aquí tengo tres, siempre voy a estar cortando la gráfica en un único punto, y eso hace de que la letra D sí sea una función. Con la E, de acuerdo, súper bien, si respondiste efectivamente de que no es función, está excelente. Y eso porque si yo trazo una recta vertical acá, lo que voy a tener es una intersección con dos puntos. Eso hace de que deje de ser función. Acá tenemos una línea recta en el cual si yo trazo líneas verticales siempre me va a cortar en un único punto. Eso hace de que sí tenga una respectiva función. ¿Estamos? Entonces, eso al menos en lo que respecta a gráficas. También es súper importante reconocer, si es que en algún momento le llegase a aparecer una pregunta ultra básica de gráficas, saber cuándo tengo una función y cuándo no la tengo. ¿Perfecto? Sigamos con la pregunta 4, ¿qué es una preimagen, una imagen? ¿Qué pasa si yo tengo una función como esa
y me están preguntando por la preimagen de 5 y la imagen de 5. ¿Cómo puedo hacer ese cálculo teniendo eso? Vamos a ver. Usted lo que debe tener en consideración que cuando me pregunten por preimágenes, aquí me están hablando de valores de X. Y en el caso de la imagen me están dando valores de Y. Lo puede ver de otra manera. La imagen vendría a ser el resultado que yo obtengo cuando tomo la preimagen y la reemplazo en la función. Es eso. ¿Estamos? Entonces vamos a sacar por parte. Si yo quiero sacar la preimagen del 5 y aquí tengo una función, la cual es esta que está marcada, entonces lo que tendría que hacer es un reemplazo. El tema es dónde reemplazo ese 5. Si aquí me están preguntando por la preimagen, lo que yo no sé es el valor del X. Por lo tanto, si yo no sé el valor del X, ese 5 automáticamente yo sé que me corresponde al valor de Y. Y ese valor de Y, usted debe entender que yo lo puedo también escribir como un f de X. Por lo tanto, ese Y igual a 5, yo lo puedo reemplazar perfectamente acá, ¿sí? Donde le acabo de tachar. Entonces, vamos a anotar, aquí tendríamos un 5 en vez del f de X. Al otro lado anoto el 5x menos 10. El menos 10 pasa sumando, me queda 15, lo igualo a 5x. El 5 pasa dividiendo, me queda que el x vale 3. Por lo tanto, la preimagen en este caso vendría a ser igual a 3. X, recuerden que es el valor de la respectiva preimagen. Ahí está respondido. ¿Cuál es la preimagen de 5? El 3. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el 3 y lo reemplazo en la función, lo que voy a tener como resultado es el 5. ¿De acuerdo? Por otra parte, para que vean el proceso, cómo se diferencia uno de otro. Acá tenemos la pregunta sobre la imagen. Si me preguntan por la imagen, entonces me están preguntando por el valor de Y. Si me preguntan por Y, entonces lo que aquí me están dando es el valor del X. ¿Qué voy a hacer? La Y la voy a reemplazar en f de X y me va a quedar una ecuación de este tipo. Anoto la Y, lo igualo a 5, lo voy a multiplicar por el valor del X, que es 5, y a eso le voy a restar el 10. Y igual a algo, tenemos un 25 menos 10, y por último tenemos un Y igual a 15, lo cual esto me corresponde a la respectiva imagen, que era lo que me estaban preguntando. ¿Sí? Entonces, la imagen de 5 vendría a ser el 15. ¿Ok? Imagen de 5. Aquí lo que teníamos es la preimagen de 5, para que lo tengan en cuenta, que era lo que me preguntaban al menos en este caso. Se lo destaco ahí para que lo tenga bonito en los apuntes y sepa qué fue lo que estuvimos calculando, al menos en este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, me preguntan por preimagen, el valor que tengo es un Y. Y reemplazo. Si me preguntan por la imagen de algo, el algo es mi X, lo reemplazo y tengo la respectiva imagen de dicho número. ¿Estamos? Avancemos entonces con un poquito más. Preimagen X e imagen Y. Con eso estamos al otro lado. Estás al otro lado. Vamos con la 5. ¿Qué significa una notación como la que se muestra ahí en pantalla? Un f de 2 igual a 4. Un f de A igual a B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esa interpretación? ¿Qué deducciones yo puedo hacer al respecto? Si usted en algún momento le llegase a aparecer una notación de ese tipo, usted debe comprender de que ese valor que yo tengo en el paréntesis me corresponde a un X. Y este valor, que es el resultado, me corresponde al Y. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando el X vale 2, el valor del Y vale 4. Significa de que la imagen del 2 es igual a 4. Puedo deducir de que la preimagen de 4 es igual a 2. Puedo, por ejemplo, pensar en que yo tengo una gráfica y en esa gráfica, no sé, pues puedo tener varias gráficas. Aquí no... Vamos a colocar dos gráficas, pero así como para que lo tengan en cuenta. Imagínense, una gráfica puede ser una línea de ese tipo, o puede ser una gráfica más o menos así. Entonces lo que significa es que cuando el X vale 2, el valor del Y me equivale a 4. Es un punto que pertenece a la gráfica. Eso es lo que yo puedo deducir al respecto. En una línea recta, también lo puedo tener en una gráfica como parábolas que salen igual en prueba. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tengo el 2
el 2 va a estar asociado con algo y ese algo corresponde al 4. ¿De acuerdo? Entonces gráficamente lo puedo ver así. Lo puedo ver como un par ordenado, lo puedo ver como un punto que pertenece a la gráfica, que cuando el x vale 2, el y vale 4. Que cuando yo tomo el 2 y lo reemplazo en la función, el resultado de este va a ser igual a 4. Eso es lo que se tiene que grabar acá. ¿Estamos? Y las deducciones de imagen, preimagen. La imagen de 2 es 4. La preimagen de 4 es 2. Deducciones. ¿De acuerdo? Eso con las 5 son puras preguntas sencillas para responder. Son básicas que me van a servir para responder las otras preguntas que son de funciones afines lineales y las cuadráticas que vienen más adelante. Bueno, ¿qué hacer si yo tengo funciones de ese tipo y me piden hacer un cálculo numérico como por ejemplo el que aparece acá? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Entonces, si yo tengo las funciones, tengo el f de x y por otra parte tengo g de x, y aquí me están preguntando por f de menos 3 más g de menos 3, lo que significa es que yo debo reemplazar este término que yo tengo dentro del paréntesis, que es un valor del x, lo debo reemplazar en el x de la función. Y este otro término que tengo acá, que es un menos 3, también es un valor de x, el cual yo voy a reemplazar en la x de la respectiva función g. Entonces yo reemplazo en fg dependiendo de lo que usted tenga ahí en la pregunta. Entonces cuando haga el reemplazo tiene que ser todo súper ordenadito. Al reemplazar en el f de x tendríamos el 4 multiplicado por menos 3. A eso le voy a restar 1. Voy a resolver entonces aquí, al momento de resolver tendríamos 4 por menos 3. Vamos a hacerlo aquí. Eso me da menos 12 y a eso le resto 1. Y si yo sumo, o menos 12 le resto 1, o sumo esos dos números como quieran, la cosa es que voy a tener como un resultado igual a menos 13. Es la misma lógica que ocupo en la cuadrática que tengo acá. Anoto el menos, anoto la x entre paréntesis, una x que es menos 3, y lo elevo a 2. ¿Qué tenemos? Menos 3 al cuadrado, eso me da 9. Y ya con eso tendría el resultado de g de menos 3. Como aquí la pregunta es el resultado de la suma entre estos dos, como es la suma entre estos dos, entonces lo vamos a hacer acá. La suma del menos 13 junto con el menos 9, al hacer esa suma, lo que me va a quedar como resultado vendría a ser dos resultados negativos. Al sumarlos me da 22, mantengo el signo y de esa manera llego a mi respuesta. ¿Se fija? Si me piden hacer el cálculo, lo hago por separado y después esos resultados finalmente los termino por sumar. ¿De acuerdo? Ese menos 13 que tuve acá y ese menos 9 que tuve acá. ¿Ya? Para que se lo marco ahí para que lo tenga presente de dónde están saliendo esos números que estoy anotando en el cálculo. ¿Ok? Tiene que hacer la suma. Bien. Entonces, son ejercicios netamente de reemplazo cuando tiene notaciones de ese tipo. Vamos con la pregunta 7. ¿Cómo determino intersecciones? Que también es súper importante para lo que viene con el eje X y con el eje Y en una respectiva gráfica, asociado a una función como el f de X que está ahí o como el g de X que se encuentra en el segundo ejemplo. ¿Eres capaz de sacar las intersecciones de esas dos funciones? Si la respuesta es no, entonces vamos con la resolución. Mira, cada vez que yo quiero sacar la intersección con el eje X, uno lo que hace es darse un valor de y igual a 0. Y si yo quiero sacar la intersección con el eje Y, uno lo que hace es asignar un valor de x igual a 0. Cuando yo tomo el y igual a 0, usted lo que va a tener como resultado es el valor del x y la coordenada de y igual a 0. Cuando saco el corte con el eje Y, voy a tener una coordenada x igual a 0 y un valor de y que es lo que vamos a calcular. ¿Cómo así? Miren, tenemos esta función f de x igual a 8 menos 2x. Vamos a sacar el corte con el eje x y en este caso asignamos un y igual a 0. Es decir, esta función la igualo a 0. Me queda 0 igual a 8 menos 2x. El menos 2x pasa sumando, lo igualo a 8. El 2 lo paso dividiendo, me queda 4. ¿Y qué tenemos de conclusión? De que el corte con el eje x es en el punto 4,0. Saco el valor del x y luego le asigno la coordenada y igual a 0. ¿Se fija? Súper simple.
En el caso de querer encontrar el corte con el eje Y, entonces yo reemplazo el x igual a 0 en la función. Esto me va a quedar así. Me va a quedar el Y, el 8 menos 2, lo multiplico por 0. Luego vamos a tener un Y igual a 8 menos 2 por 0, eso es 0. O sea, vamos a tener un Y que es igual a 8. ¿Qué significa esto? De que me corta esa gráfica al eje Y en el punto 0,8 para ser mucho más preciso. ¿Te fijas? Esa es la consigna cada vez que yo quiera sacar intersecciones en funciones lineales, afines, lineales, de líneas rectas, a eso voy. Como por ejemplo ocurre en ese primer ejercicio. En el segundo ejercicio tengo cuadráticas y miren lo que pasa. Si yo quiero sacar la intersección con el eje X, otra vez esto lo igualo a 0, me queda 0 igual a x cuadrado menos 9. Es una ecuación cuadrática. ¿Te acuerdas cómo la resolvíamos? Lo vimos en el video de álgebra parte 2. ¿Cómo resolver cuadráticas? Yo tengo una diferencia de cuadrados. Voy a abrir el doble paréntesis. Esa diferencia de cuadrados la dejo factorizada como suma por su diferencia. Anoto más 3 y menos 3. Y luego voy a tener las dos soluciones. Una solución que es negativa. ¿Por qué? Porque tengo un x más 3 igual a 0. O tengo un x menos 3 igual a 0. Acá me queda un x igual a menos 3. Y acá me queda un x igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que una solución es menos 3,0, una intersección, y la otra vendría a ser 3,0. Dos intersecciones son las que tienen con el eje X esta función que es el g de x, ¿de acuerdo? Ahí lo hice ultra paso a paso para que entiendas la lógica, ¿de acuerdo? Si no sabes el paso de resolver una cuadrática, revisa ese resumen de álgebra parte 2, al final está una explicación bien express de cómo resolver cuadráticas. Si no sabes factorizar, revisa el video 1, la parte 1 de álgebra, donde están las factorizaciones, en donde ahí también te explico cómo se hace la factorización de diferencia de cuadrados. Son básicas, son frecuentes en prueba. Entonces es ahí la importancia de que puedas manejar bien esto. Quiero encontrar el corte con el eje Y, entonces ahora asigno un x igual a 0, me va a quedar Y, el x al cuadrado, le resto 9, resuelvo, me queda y igual a 0 menos 9, o sea, me va a quedar un y igual a menos 9. ¿Qué va a pasar acá? De que el corte con el eje y vendría a ser el punto 0,9 y ya está. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mecánica para encontrar cortes, que igual lo vamos a repasar en los resúmenes que vienen a continuación, que a veces lo pide en la prueba una intersección de la gráfica con algún eje coordenado, como se les dice. Recuerden que el eje X también tiene otro nombre. Se lo menciono como dato. Igual también esto está reforzado en geometría. El eje X corresponde a abscisas y en el caso del eje Y corresponde a ordenadas, si es que le llegase a aparecer con ese concepto. Perfecto. Y tenemos ordenadas y aquí tenemos las abscisas. Bien, vamos a la octava pregunta, la última de este primer contenido. Aquí preguntan cuál es el dominio de una función. Bueno, ¿qué es el dominio de una función? Por ejemplo, me muestran funciones de ese tipo y aquí la pregunta es ¿cuál es el dominio de esas funciones? Entender qué es el dominio. También hay otro concepto que es el recorrido, pero no es probable en prueba. De hecho, el dominio es medianamente probable, se lo menciono para recalcar algunas cosas. Por ejemplo, cuando usted tiene el dominio de una función, son los valores que puede tomar x en la función. Son los valores, o también lo puede... A ver, matemáticamente es el conjunto de preimágenes, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá conjunto de preimágenes de la respectiva función. Lo puede ver de esta otra manera. Son los valores que puede tomar el x en la función. Que eso era lo que quería anotar, pero la idea era dejar como la definición formal. Conjunto de preimágenes. O me hago la pregunta, ¿cuáles son los valores de x que yo puedo reemplazar en una función? Por ejemplo, en este f de x, ¿cuáles son los valores que yo puedo reemplazar acá? Me hago la pregunta, ¿puedo reemplazar el 0? Sí. ¿Puedo reemplazar algún número que sea positivo? Y puedo reemplazar cualquier positivo.
Puedo reemplazar negativos y en este caso también. O sea, cualquier valor que yo reemplace en una función de este tipo, entonces lo que me va a quedar es que el dominio en este caso corresponde a todos los reales. Y esa es la forma de anotar, hacer el cálculo de dominio. A no ser que el ejercicio le diga que el dominio de la función está acotada, pero eso en PySM1 también no, generalmente no pasa. Y si quieren ver ese caso de qué es lo que ocurre si es que pasa, eso lo voy a explicar en otro video porque ya es menos frecuente. Si preguntan el recorrido de una función, también exactamente lo mismo. En otro video porque si no, nos vamos a alejar un poco de lo que es el foco de PySM1, de lo probable, insisto, que es la gracia de este video. Todo apuntando a lo altamente o medianamente ya probable. En esta función cuadrática, ¿puedo reemplazar cualquier número? Por ejemplo acá, ¿puedo reemplazar el 0? Sí. ¿Puedo reemplazar positivos? Sí. Cualquier valor que yo reemplace me va a dar un resultado bonito, un número real. ¿Un negativo lo puedo reemplazar? Sí. O sea, otra vez estoy en la misma condición. Cualquier valor que yo reemplace en esta función que yo le tengo anotada vendría a tener un dominio todos los reales. ¿De acuerdo? En el caso del h de x, ¿puedo reemplazar cualquier valor? ¿Puedo reemplazar el 0? ¿Puedo reemplazar positivos? Y sí. Pero ¿puedo reemplazar negativos? Y ahí tenemos un problema. Y de hecho, el problema surge porque en esta función tenemos una raíz asociada. Entonces usted comprenderá de que en una raíz cuadrada, lo que está dentro tiene que ser positivo o tiene que ser igual a 0. Entonces, hago mi deducción. Si yo sé de que lo que está dentro, es decir, el x más 3, debe ser mayor o igual a 0, me va a quedar eso para resolver, lo cual me va a dar el dominio de la función. La cantidad subradical siempre positiva o 0. Hago ese planteo y al resolver se ha dicho, tendría un x mayor o igual a, el 3 pasa restando, x mayor o igual a menos 3. O sea, si yo anoto el gráfico, ubico el menos 3, me voy con flechita hacia la derecha, me quedaría algo así, entendiendo que aquí me estoy yendo hacia el más infinito, y de esta forma yo podría anotar el dominio. Un dominio que en forma de intervalo vendría a ser todos los números que vayan del menos 3 hasta el más infinito, vendrían a ser el dominio de esa respectiva función. Una función que es del tipo raíz cuadrada. Entonces, obviamente ahí va a tener sus respectivas restricciones. ¿De acuerdo? Una función raíz cuadrada que es bien difícil que también lo pregunten, pero se lo menciono para que vean que no siempre son todos los reales como dominio de la función. ¿De acuerdo? Eso, el resumen de lo que son conceptos de funciones, de lo básico de lo básico. Obviamente hay más conceptos de recorrido, entre otros, pero el foco del video, insisto, es resumen a lo puntual. Y lo mismo vamos a hacer con este contenido 2, el cual va asociado con funciones afines y funciones lineales. ¿Qué es lo que debo saber responder con respecto a este contenido? 10 preguntitas que le dejé acá. Trata de leerlas bien y anda anotando ahí qué tantas de estas preguntas eres capaz de responder. Si hay muchas preguntas que no las puedes responder, obviamente es porque necesita un poco de repaso, que es lo que vamos a hacer aquí con ejemplos. ¿Ya? Así que, insisto, la checklist está ahí, ese espacio para que tú puedas llenar de acuerdo a si sabes o no sabes, o si sabes más o menos un respectivo punto importante de este contenido número 2. La forma algebraica de una función afín, cómo identificar pendiente, coeficiente de posición, qué puedo concluir si me dan una función de este tipo, cuáles son las deducciones, cuál es la forma algebraica de una lineal, cómo determino el valor de la pendiente teniendo 2 puntos, el coeficiente de posición teniendo 2 puntos, cómo obtener el m y el n cuando yo tengo 2 puntos, como por ejemplo los que están ahí, cómo modelar y graficar una situación de función afín o lineal, y la relación que hay entre una función lineal y una proporción directa, que ahí también lo vamos a aclarar. ¿Cuál es la relación real? De hecho, esa pregunta se las contesté en el video de álgebra parte 1, al final cuando revisamos proporciones. Si te acuerdas bien y si no, aquí repasamos de nuevo, no te preocupes. Pregunta 1. ¿Cuál es la forma algebraica de una función afín y cómo es su gráfica? Bueno, entender que la función afín
lo que me representa son líneas rectas. ¿De acuerdo? Líneas rectas que son las que se preguntan en prueba. ¿Y cómo es su gráfica? Bueno, acabo de responder esa parte. ¿Cómo es la gráfica de una función que es afín? Vendrían a ser líneas rectas. ¿Y cuál es la forma de la función afín? Bueno, yo puedo anotar un f de x, puedo anotar un valor m multiplicado por x, y a eso le voy a sumar el n de tal forma que me va a quedar algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esto que yo le tengo anotado acá corresponde a la forma algebraica de la función afín, donde el m es la pendiente y el n es el coeficiente de posición. Se lo voy a anotar, de todas formas, igual lo voy a aclarar en las láminas que vienen. Tenemos un m que es lo que acompaña al x, a la variable, eso se le llama pendiente, y lo que no me acompaña a la variable corresponde al coeficiente de posición, que lo vamos a anotar acá. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 2. ¿Cómo identificar la pendiente de una recta, de una función afín, y qué es lo que me representa la pendiente? Por ejemplo, yo tengo esas dos funciones y te hago la pregunta, ¿cuál es la pendiente de cada una de esas funciones? ¿Eres capaz de sacar esa información? ¿Será que la pendiente del primero es -4? ¿Será que el del segundo es 5? ¿O 5 medios? Bueno, veámoslo ahora. Si yo quiero sacar la pendiente, recuerden, es el coeficiente que va asociado con la variable independiente. Y la variable independiente está aquí en el paréntesis. Como la variable independiente es el x, entonces la pendiente es lo que me acompaña numéricamente al x. ¿Y qué representa? Lo que me representa es la inclinación. Vamos a colocar acá, inclinación de la recta. Inclinación de la recta. Y vamos a colocar acá con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Esa es la deducción que usted hace con la respectiva pendiente de una función. ¿Ya? Ahora, entender acá de que el valor del m puede ser mayor a 0, tenemos un valor de la pendiente que puede ser menor a 0, e incluso yo puedo tener una pendiente que es igual a 0 y tengo que saber qué me representa en cada caso. Entonces, saber de que si yo tengo una pendiente que es positiva mayor a 0, voy a tener líneas rectas que suben, líneas rectas que bajan si la pendiente es menor a 0, y si es que es igual a 0, tengo líneas rectas que son horizontales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que saber con respecto a la pendiente, con el signo. ¿Cómo es la línea recta? Si sube, si baja o si no tiene inclinación. O sea, si es horizontal, si es paralela al eje X. Bueno, le había dicho que es lo que me acompaña al X, el valor de la pendiente. Yo tengo esta función, entonces me fijo qué me acompaña a la X. Aquí lo que me acompaña a la X es este numerito que está acá. Por lo tanto, ese numerito corresponde a la pendiente, igual a -4. ¿Y qué significa? De que la línea recta es decreciente. Cuando hablamos de líneas rectas decrecientes, estamos hablando de líneas rectas que van en bajada. Si yo llego a dibujar esta gráfica de la función, voy a tener una línea recta que de izquierda a derecha va bajando. ¿Sí? ¿Cuál es el número que me acompaña al X? ¿5? 5 no es. ¿Por qué no es? Porque aquí yo tengo un g de x y ese 2 me está dividiendo a cada término que está arriba. Entonces, ese 2, al estar dividiendo a cada uno, yo puedo hacer esta deducción. El 2 me divide al primero y el 2 me divide al segundo. Tengo eso. Y el número que me acompaña a la x, fíjense, es todo esto. Por lo tanto, aquí saco mi deducción. La deducción vendría a ser de que la pendiente corresponde a 5 medios. Y como el valor de la pendiente es positiva, aquí lo que tengo es una línea recta que es creciente. O sea que de izquierda a derecha lo que está haciendo es subir. ¿Se fijan? Yo aquí lo anoto como flecha, pero en realidad es una línea recta que usted va a tener en ese plano cartesiano. ¿Estamos? Entonces esa es la deducción que uno hace con respecto a la pendiente. El otro número, que es el +8, o el otro número de acá, que es un -3, que surge de la división entre el 6 y el 2, lo que me va a brindar como información es el coeficiente de posición, que es lo que vamos a responder ahorita. ¿Cómo identificar el coeficiente de posición de una función afín y que representa
Es exactamente las mismas funciones que yo tengo acá. Entonces, el coeficiente de posición lo que le indica es la intersección de la recta, con el eje Y. Y esa intersección debe tener en cuenta, eso lo vamos a anotar con un poquito más de espacio, esa intersección de la recta con el eje Y debe comprender de que es en un punto 0,n. Recuerden que n es la notación para el coeficiente de posición, el cual lo vamos a estar marcando todo el rato con celeste. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que me... Esto es el famoso coeficiente de posición. Es lo que me representa. Perdón, bueno, es lo mismo. Vamos a notar acá que me representa intersección con el eje Y. ¿Cómo identificarlo? Es el término que está sin la X, sin la variable independiente asociada. Todo lo que no tenga el X, lo que no tenga esa variable, insisto, vendría a ser el coeficiente de posición. Entonces acá ya habíamos dicho de que teníamos una pendiente que vendría a ser ese menos 4, m igual a menos 4, pero por otra parte tenemos este numerito, ¿se fijan? Ese más 8. Bueno, ese más 8 vendría a ser el coeficiente de posición, un valor del n igual a 8. Y si yo tengo un n igual a 8, significa de que la gráfica corta el eje Y en el punto 0,8. Eso es lo que quiere decir el coeficiente de posición. ¿Lo ven? ¿Qué teníamos en la otra función? Teníamos que el g de x era un 5x partido 2 menos un 6 partido 2. El coeficiente de posición sale de la división entre el 6 con el 2 que yo tengo acá. ¿Se fija? Entonces, aquí yo tengo un valor del n que es igual a 6 partido 2, que es 3, con el signo sería menos 3. Y esto quiere decir de que al eje Y lo intersecta en el punto 0,-3. Eso es lo que usted tiene que ser capaz de deducir cuando usted tiene una respectiva función, como la que se muestra ahí. ¿De acuerdo? Y de esa forma yo puedo saber cómo me va a quedar la gráfica de cada una de las funciones. Por ejemplo, habíamos dicho de que si la pendiente era negativa, aquí teníamos una recta que era decreciente. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Bueno, recta decreciente cuando el valor de la pendiente era negativo. Acá habíamos dicho de que la pendiente, que era este número que me acompaña a la X, habíamos dicho que la pendiente era igual a 5 medios. ¿De acuerdo? Y como el valor era positivo, entonces ahí teníamos una recta que es creciente. ¿Entendido? Por lo tanto, con esa información yo puedo ya imaginarme cómo me va a quedar la gráfica. O sea, anoto el plano cartesiano, ubico en el eje Y el 8, ya sé que es una línea recta que va a bajar y de esa manera tengo el bosquejo de la respectiva función. ¿Te fijas? Me va a quedar más o menos así. En donde ese puntito que yo tengo anotado ahí vendría a ser el 8. ¿De acuerdo? Si yo hago el bosquejo de la gráfica de la función de acá, entonces me quedaría algo así. Ubico el menos 3. Vamos a subir esto. Vamos a dejar el menos 3 por aquí. Y tengo que anotar una línea recta que vaya subiendo. Es una línea recta creciente. Por lo tanto, vendría a ser algo más o menos así. Línea recta que sube, que pasa por el menos 3 y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa es esas son las cosas que usted puede deducir con la pendiente y el coeficiente. Puede ver cómo le va a quedar la gráfica de la función. Y de hecho, puede ser más preciso aún y encontrar cuál es el corte con el eje X de la función. ¿Cómo se hacía eso? Recuerden que esto se igualaba a 0, se despejaba la X, y ahí yo podía encontrar el corte con el eje X, que sería S y este en el otro caso. ¿De acuerdo? Ya, eso con la 2. Hay hartas preguntas, así que vamos avanzando. Pregunta número 4. ¿Qué se puede concluir de una función? Como por ejemplo la que se tiene ahí. ¿Es una recta que es creciente o decreciente? ¿Cuáles son los cortes con el eje X y el eje Y? ¿Cómo queda la gráfica de esa respectiva función? Entonces, vamos con la resolución por parte. De partida tengo una función de este tipo. De hecho, cuando usted tiene problemas en contexto, tiene que ser capaz de extraer esta misma información. Yo identifico cuál es el número que me acompaña a la X, en este caso es el menos 2,
y cuál es el término libre, que en este caso es el 10. O sea, con esto tendría un n igual a 10 y por otra parte aquí tendríamos un valor de m igual a menos 2. ¿Qué deducción saco? Aquí tengo una pendiente negativa, así que yo ya sé que la recta va a ser decreciente. Cuando la dibuje va a ser más o menos así. Una línea que va en bajada. Y por otra parte, tengo un n igual a 10, o sea, aquí yo ya deduzco de que en el eje Y va a cortar esa gráfica en el punto 0,10. Dos deducciones que automáticamente me salen de la m y de la n. Entonces, aquí respondo a la primera pregunta. ¿Recta creciente o decreciente? Bueno, recta decreciente en este caso, por el hecho de que tengo una pendiente menor a 0. ¿Te fijas? Al eje Y también tengo respondida esa pregunta, me va a cortar en el punto 0,10. Quiero encontrar el corte con el eje X. Igualo a 0 la función y voy a tener mi respectivo corte. Mi respectivo corte con el eje, bueno, con el eje X en este caso. ¿Estamos? ¿Cómo lo hago? Igualo a 0, me queda la función 10 menos 2x, un menos 2x que pasa sumando, me queda esto, y un 2 que me pasa dividiendo, me queda eso. ¿Qué quiere decir esto? Que me corta el eje X en el punto 5,0. Quiero un bosquejo de la gráfica, cómo le queda, por qué cuadrante pasa, por qué cuadrante no pasa. Toda esa información ya la tiene. O sea, ya tengo que corta en el 10, en el eje Y. Ya tengo de que, por ejemplo, aquí me corta en el 5, en el eje X. Y ya con esto puedo trazar mi línea recta, una línea recta que va a ser más o menos así. Línea recta que va en bajada, pasando por el 10 y pasando por el 5. Si le preguntan por el bosquejo de la gráfica, como le digo, ahí ya tiene el bosquejo de dicha gráfica. ¿Por qué cuadrante no pasa esa función? Miren, pasa por el cuadrante 1, por el cuadrante 2, por el cuadrante 4, por el cuadrante 3. Esa línea recta no pasa. ¿Se fija? De esa forma va respondiendo preguntas y va sacando deducciones de la misma función. Con el m y el n sale prácticamente todo. Puede responder preguntas de PAES incluso por descarte, solamente utilizando estas dos herramientas que tiene la respectiva función afín. Bien, vamos con la forma algebraica de una función lineal. ¿Cómo es su gráfica? ¿Qué características tiene acá? Bueno, una función lineal, habíamos dicho que la afín tiene una forma que es mx más n. Bueno, la función lineal, si yo la quisiera denotar algebraicamente, tengo que me corresponde a un f de x igual al m, que es la pendiente, multiplicado por la x. Nada más que eso. ¿Se fija? Es simplemente el valor de la m por el x. El n no está. Y si no está, usted asume de que el valor del n es igual a 0. Y si el n es igual a 0, es una gráfica que va a pasar por el punto 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? De que su gráfica va a ser una línea recta, como ya sabíamos, línea recta, pero ¿qué va a pasar? Que pasa siempre por un punto en específico, que en este caso es el origen. Siempre pasa por el origen, siempre pasa por el punto 0, 0, y esto es porque el valor del n es igual a 0. Es tan simple como eso. ¿De acuerdo? Función lineal que en el temario de la PAES, tanto de verano como la de invierno, aparece. Entonces, por eso la importancia de saber reconocer una función lineal. Esa pendiente me la pueden dar o la tengo que calcular como lo vamos a hacer en las láminas posteriores. De a poquito, vamos con esto. Y bueno, llegamos a esta parte precisamente. ¿Cómo determinar el valor de la pendiente de una recta? Pero ahora si yo tengo dos puntos. Antes lo que estábamos haciendo era que me daba la función y usted tenía que sacar la pendiente de acuerdo a la expresión algebraica que usted tenía. Bueno, en este caso me dan dos puntos y tengo que sacar pendiente. ¿Cómo lo hago? Cada vez que yo quiera sacar la pendiente de una recta, ¿cómo determinarlo? Esto es con una fórmula que es la siguiente. La pendiente de una recta yo la puedo calcular como la variación o la diferencia entre la resta de las coordenadas de y dividido por la resta de las coordenadas de x. O bien lo puedo hacer al revés. Puedo hacer la resta de y1, la primera coordenada de y con la segunda de y, dividido por la primera de x con la segunda de x.
Cualquiera de las dos formas es válida, al menos para usted sacar la pendiente de una respectiva función. Esa es la forma para sacar el m. Mire, fíjese, aquí en los 3 ejemplos que se muestran, la idea es que seas capaz de sacar la pendiente. Lo puede hacer con fórmula, lo puede hacer de otra forma. Te voy a explicar todas las maneras posibles para hacerlo. Solo necesito 2 puntos, nada más. Entonces, si yo tengo el 0, 0 y el 3 menos 9, lo que voy a hacer es reemplazar los valores de x e y de cada par ordenado en la fórmula. La fórmula me dice la pendiente va a ser igual a la resta entre los y. Yo puedo restar el 0 con el menos 9 o al revés, el menos 9 con el 0. Lo voy a hacer de derecha a izquierda, lo puedo hacer así. Lo voy a hacer como menos 9 menos 0, fíjense, de derecha a izquierda. Y abajo lo voy a hacer como 3 menos 0. ¿Y qué me quedó? Arriba me quedó menos 9, abajo me queda un 3. Y si yo divido el menos 9 con el 3, esto me da menos 3. Y de esa manera acabo de encontrar la pendiente de la respectiva función. ¿Te fijas? Una pendiente que es negativa, o sea, esos 2 puntos, si yo lo ubico en el plano cartesiano, me va a quedar una línea recta que va bajando. Eso como una posibilidad. Hay otra posibilidad, es que tú hayas hecho la resta, pero de izquierda a derecha, o sea, el 0 primero y el menos 9 después. Menos 9 con paréntesis, menos con menos me da más. Abajo tendrías que haber anotado 0 menos 3, eso abajo me da menos 3. Y el más con menos me da menos, 9 dividido 3 me da 3 y llego a lo mismo. O sea, o tú ocupando esto o ocupando esto, vas a poder llegar a la respectiva pendiente. Que en tu mente esté lo siguiente: resto las coordenadas de y en un orden y abajo resto las coordenadas de x en el mismo orden que lo hice arriba. De derecha a izquierda y abajo también, o de izquierda a derecha y abajo también. ¿Ok? Vamos con el otro. Quiero sacar la pendiente de este, entonces vamos a hacer la resta de derecha a izquierda, como usted quiera. Al 7 le quito 3, abajo al menos 2 le voy a quitar 0, arriba me queda 4, abajo me queda menos 2, y por último saco el valor de la pendiente, más por menos menos, 4 dividido 2, eso me da 2, y me queda una pendiente igual a menos 2. Tenemos otra línea recta que va a ir bajando. Si es que usted ubica los puntos en el plano cartesiano, se va a dar cuenta que al unirlos va a ser una línea recta que baja. ¿Y qué ocurre si tengo una gráfica? Que a veces también es súper típico eso. Bueno, saque los pares ordenados. Aquí tengo un par ordenado que es 0,2. Aquí tengo otro par ordenado que es 4,0. Quiero sacar pendiente, hago lo mismo. A 2 le quito 0. Abajo al 0 le quito 4. Arriba me queda 2, abajo me queda menos 4. Y por último tendríamos la pendiente, que vendría a ser menos 2 partido en 4. Pero al simplificar eso me termina dando menos un medio, que sería la pendiente de la función que se encuentra ahí. ¿Te fijas? Esa es una manera para sacar la pendiente de ese tercer ejemplo. Ahora, te voy a mostrar un tips. Hay un tips que es para sacar pendientes, en este caso, el cual consiste en lo siguiente. Yo identifico inmediatamente que la línea recta va bajando, anoto un menos. Yo lo que voy a hacer ahora es sacar la diferencia, o no, ver cuál es ese diferencial. Busquen un triángulo rectángulo primero y busquen cuánto mide el cateto vertical y cuánto mide ese cateto horizontal. Esto es de Y y esto es de X. Esta de acá corresponde a 2 y esta diferencia o esta distancia corresponde a 4. Entonces yo arriba voy a anotar el 2, yo abajo anoto el 4, que vendría a ser esto y vendría a ser esto, los dos catetos del triángulo rectángulo, y me va a quedar la pendiente que es igual a menos un medio. Y es otra forma de llegar a través de un truco a la pendiente de una respectiva gráfica. ¿De acuerdo? Busque un triángulo rectángulo, anote el signo y luego anoto las distancias positivas, la vertical primero y la horizontal después. ¿Estamos? Fíjense, llegué igual al menos un medio. De otra forma, más rápido, sin fórmula. Avanzamos.
Eso si es que quiero determinar la pendiente de 2 puntos. Con gráfica, sin gráfica, da igual. Ahora, ¿cómo determinar el coeficiente de posición de una recta teniendo 2 puntos? Como por ejemplo lo que está acá. ¿Logran ver el valor del n? ¿Sí? ¿No? Mismos ejemplos. Si yo quiero sacar el valor del n, el coeficiente de posición, usted lo que tiene que recordar es que el coeficiente de posición es de la forma 0,n. La coordenada y, bueno, si la coordenada x es igual a 0, la y, ese valor del n, vendría a ser su coeficiente de posición. O sea, si yo estoy con un punto, encuentro un punto que sea de la forma 0, algo, entonces el n lo encuentra automático. Miren, aquí tengo un 0, 0, aquí tengo un 0 menos 8, aquí teníamos este punto que es el 0,2. O sea, estos puntos que yo tengo acá son todos de la forma 0, algo. ¿Se fijan? Este y este me coinciden con la forma del coeficiente de posición. ¿Qué logro con eso? Logro todo, porque este valor que yo tengo como coordenada y, ese vendría a ser el n. Esto que yo tengo acá, vendría a ser el n, igual a menos 8. Ese valor igual a 2 vendría a ser mi n, un n igual a 2. ¿Te fijas? Y eso yo lo combino con lo que tenía antes, el valor de las pendientes, y de esa manera llego a los resultados. A la pendiente, saco el n y puedo sacar la forma algebraica de la respectiva función. ¿Estamos de acuerdo? Déjeme retroceder, tengo una duda. Ah, no, está bien. Menos 2,7. Ah, sí, que pensé que eran los mismos ejemplos. La gráfica es la misma, pero los otros puntos los cambié. ¿Ya? Eso si yo quiero determinar el coeficiente de posición. Ahora, si yo quiero sacar la pendiente de esto, la pendiente me queda menos 6 menos 0, abajo me queda 4 menos 0, arriba un menos 6, abajo un 4. Si yo simplifico esto, me queda un m igual a menos 3 medios. ¿Y qué consigo con esto? Consigo de que yo puedo encontrar la función asociada a ese par ordenado. Mire, esta primera función me queda un f de x. Yo voy a anotar la pendiente, que es menos 3 medios. La pendiente va con el x, recuerden. Y a eso le voy a sumar el n, le voy a sumar 0. Pero cuando usted suma 0, en el fondo, básicamente eso no se anota. Y esa es la ventaja que yo tengo de sacar el m y el n, que puedo encontrar la función. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo esta actividad, de sacar el m y el n. Por lo mismo. Quiero sacar la pendiente del otro, es exactamente la misma mecánica. Saco el valor del m, al menos 8 le resto el 9, los y, abajo al 0 le resto 3, menos 8 menos 9, eso me da menos 17, abajo me da menos 3, y me va a terminar quedando un m igual a 17 tercios. ¿Te fijas? ¿Qué consigo con esto? Voy a conseguir que encuentro mi función. A esa función lo que voy a hacer es anotar la pendiente, le voy a agregar la x, le voy a agregar el n, y miren, acabo de llegar a la función asociada a ese par ordenado. No me lo estaban preguntando, pero puede que lo pregunten más adelante, pero adelanto un poquito esto. Ahí ya tengo el n igual a 2. Ahí saco la pendiente, esto ya estaba calculado. Habíamos dicho que la pendiente aquí era menos un medio, ¿te acuerdas? Lo habíamos calculado hace un ratito. Bueno, si no, retrocedelo y ahí está el por qué el valor del m da un medio. Y aquí exactamente igual, o sea, encuentro la función porque ya tengo el valor de la pendiente, que es menos un medio, le agrego la x, tengo el n, que es 2, tengo todo. Acabo de encontrar cuál es la respectiva expresión algebraica asociada a esa gráfica que estaba en el tercer ejemplo. ¿Sí? Y a esos puntos que tenía en el primer y segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que respecta a el coeficiente de posición. Combinado con la pendiente, se hace maravillas. ¿Cómo obtener el valor m y n en una recta que pasa por los puntos que aparecen ahí? El m no debería haber problema porque es aplicar fórmula, pero el n, no sé si te das cuenta, no hay un punto 0, algo, ¿te fijas? Entonces, al no estar el 0, algo, lo que debo hacer es un procedimiento extra que me permita encontrar el n. ¿Cuál es ese procedimiento extra? Mira, primero, la pendiente. Saco la pendiente, voy a restar los y, al 5 le voy a restar el menos 1,
Y abajo al 1 le voy a restar el menos 2. Yo calculo arriba 5 más 1, eso me da 6. Y abajo me queda 1 más 2. Eso me va a quedar una pendiente igual a 6 dividido 3, que es igual a 2. ¿De acuerdo? Tu objetivo, es que tú puedas llegar a una función que sea de esta forma. F de x igual a mx más n. ¿De acuerdo? A eso es lo que tú tienes que apuntar siempre cuando tengas un respectivo problema. Entonces, para encontrar el valor del n, lo que vamos a hacer es reemplazar la m acá y voy a tomar un par ordenado, como por ejemplo este, y esa x y esa y las voy a reemplazar donde correspondan. ¿Te fijas? Recordar que todo esto es un y por si acaso, y este x, el x como tal, ahí voy a reemplazar el 1. Puedo tomar este par ordenado, reemplazarlo en el x, reemplazarlo en el y y voy a tener exactamente lo mismo. Así voy a encontrar el valor del n. Atención, este es el procedimiento ya con el ejemplo resuelto. Voy a escoger un par ordenado, como le había dicho, vamos a escoger el 1,5. Entonces, de aquí yo deduzco el x vale 1, el y vale 5. El y vale 5. Anoto el valor del m, que es 2. Lo multiplico por el x, que es 1. Y le voy a sumar el n, un n que no tengo idea cuánto vale, eso es lo que estamos buscando. A resolver nomás. Me va a quedar una ecuación en donde tengo el 5, el 2 por 1, le voy a sumar el n, el 2 va a pasar restando, me va a quedar igual a 3, o sea, ahí acabo de encontrar el valor del n. Y si me sale el n, automáticamente me va a salir la función. ¿Cómo queda la función de este ejercicio? Anoto el f de x, lo igualo a la pendiente, que es igual a 2, le agrego la x, le voy a sumar el n, ¿sí? Le voy a sumar el n, que habíamos dicho que era 3, y de esa manera llegaríamos a la respuesta. ¿Te fijas? M y n. M con fórmula y el n haciendo el reemplazo. Ahora, si yo tengo un 0, algo, el algo sería el n y por ende tendría la función. ¿De acuerdo? Eso al menos con la pregunta número 8. Vamos con la 9. ¿Cómo modelar y graficar una situación de función afín o de función lineal? Esto mismo que hicimos hace un rato, en donde teníamos los dos puntos, sacábamos la pendiente, sacábamos el valor del n, de una forma fácil el n o de una forma con reemplazo, como por ejemplo lo que hicimos acá. Es lo mismo que uno hace cuando uno quiere hacer el modelamiento de una situación, que es lo que vamos a hacer con estos dos ejemplos. En el primer ejercicio, por ejemplo, aquí me habla de que el costo para enviar un pedido es de 500 pesos por kilogramo hasta los 40 kilos. ¿Cuál es la función que representa el costo de envío P en pesos de una encomienda que contiene X kilogramos con X menor o igual a 40? ¿Qué es lo que usted puede hacer acá? De partida, lo puede hacer por lógica pura, aunque no lo crea así, y las preguntas que aparecen en prueba muchas veces se hacen por lógica. Cuando hablo de lógica pura es hacer lo siguiente, mire, la función es el P, entonces yo voy a anotar el P de X. El ejercicio me está diciendo que para enviar un pedido es 500 pesos por kilogramo. Y si aquí abajo me están diciendo de que el X son los kilogramos, basta con que yo anote el 500 y lo multiplique por el X. Y esa función es la que el ejercicio le está pidiendo. ¿Te fijas? Esa es la forma a través del lenguaje algebraico. Ahora, si te cuesta un poco llegar a esa deducción, puedes hacer una tablita de valores para que así tengas 2 puntos y con esos 2 puntos hagas el mismo procedimiento que hicimos en las preguntas anteriores. ¿Cómo así? Mire, identifico las variables, aquí tengo una variable de kilogramos y aquí tengo la variable de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es, me voy a preguntar, ¿qué pasa si el envío es de 0 kilogramos? ¿Cuánto se paga? Muy bien, se paga 0 pesos. ¿Qué pasa si yo le agrego 1 kilo? Muy bien, eso vendría a ser 500 pesos. Solo dos necesito. Solo necesito esta pareja. Entonces, esta pareja yo la interpreto como un punto 00. Esta de acá la interpreto como un 1,500. Y aquí ya empiezo a sacar deducciones. ¿Te fijas? Por ejemplo, del 00 me sale el n. El n vale 0. Yo puedo sacar la pendiente. Y la pendiente usted lo hace con fórmula de tal manera que le va a quedar así.
m igual a 500 menos 0, resto las y, abajo resto las x, arriba me queda 500, abajo me queda 1, y al hacer esa división me queda 500, que sería la pendiente de esa respectiva función. ¿Te fijas? Bueno, lo mismo que hice con el lenguaje algebraico. Ahí anoto este 500, a ese 500 le agrego la x, a eso le voy a sumar el n, pero cuando usted suma 0, en realidad, si no lo anota no pasa nada. Usted entiende de que hay un más 0 ahí dando vuelta. ¿Perfecto? Eso al menos con este ejemplo. En el segundo, ahí ya tenemos uno que es de función afín. Y me va a quedar más o menos así. Dice, el peso total de una caja con libros considera el peso de la caja vacía, que es de 400 gramos, más 50 gramos por cada libro que contenga. ¿Cuál es la función que representa el peso total L en gramos de una caja que contiene X libros? O sea, voy a anotar mi L de X, voy a anotar que son 50 gramos por cada libro, o sea, son 50 multiplicado por X, y a eso le voy a sumar los 400 gramos, que es lo que ya tenía de peso. ¿Okay? El ejercicio me dice que inicialmente, sin libros, la caja vacía tiene un peso de 400 gramos. Y a eso le voy a sumar los 50 gramos por cada libro. Y listo, eso es puro lenguaje algebraico, es pura lógica. Ahora, ¿no entiendes la lógica? Si no la entiendes, hace la tablita de valores como te había mostrado hace un ratito. Ya, ahí estaba arreglando eso. Entonces, aquí anotamos la cantidad de libros y por otra parte aquí anotamos los gramos. Vamos a hacer una tablita de este tipo. Me hago la pregunta, ¿qué pasa si no hay libros? ¿Cuánto pesa la caja? Muy bien, 0 no es, 400 sí es. Es una caja vacía, así que sin libros el peso es de 400. Si yo le agrego un libro, le voy a agregar 50 gramos más. O sea, 450. ¿Te fijas? Entonces, con esa tablita, automáticamente me van a salir los dos pares ordenados. Un par ordenado que es 0,400 y el otro par ordenado que es 1,450. ¿Qué deducción saco acá? Saco el n, ¿te fijas? O sea, aquí tengo un 0,400. Automáticamente me sale el valor del n. Un n que lo vamos a anotar acá. N igual a 400. ¿Sí? Y si yo quisiera sacar la pendiente simplemente se obtiene con la fórmula en donde yo arriba resto los y, a 450 le resto 400, abajo al 1 le quito 0, que me va a quedar 450 menos 400 es 50, abajo un 1 y por ende me queda un m igual a 50. Mira, es lo mismo que yo tenía anotado acá arriba. La pendiente es 50, le agrego la x, el n es 400, lo sumo y llegué a la función. De las dos formas, tú puedes llegar al menos a la respectiva función. Ahora, si no te sale con lenguaje algebraico de una manera directa, entonces es ahí donde yo construyo mi tabla de valores, mi tablita, con los pares ordenados, y luego empiezo a operar de la forma que hemos estado haciendo durante este rato. ¿De acuerdo? Eso al menos es lo que respecta a la pregunta 9. Y llegamos a la última, creo, que es la relación que hay entre una función lineal y una proporción directa, que lo recalqué en la parte final, creo, cuando mencioné la proporción directa, pero que lo vamos a hacer ahorita y se lo voy a explicar con un ejemplo que salió en la misma PAES. La relación que hay entre la función lineal y una proporción directa es la siguiente. La función lineal tiene una forma que es algebraicamente esta. F de x igual a mx. La proporción directa tiene una forma algebraica. ¿Te acuerdas de que la forma algebraica era que la división entre las variables era igual a la constante k? Bueno, acá la relación que yo puedo deducir es que el y es igual al k multiplicado por el x. Esa es la forma algebraica de la línea recta asociada a la proporción directa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es la relación? Es que la pendiente que yo tengo acá corresponde a la constante de proporcionalidad de la proporción directa. ¿Te fijas? Eso es. Y ese valor del m o ese valor del k yo lo puedo encontrar
de la siguiente forma. Ese valor de k habíamos dicho que es el valor de y dividido el valor del x. Entonces yo puedo tomar un par ordenado, un par x, y, y luego divido la segunda coordenada con la primera y voy a tener el k, que insisto es lo mismo que el valor del m. Yo puedo encontrar el valor del k o el valor del m, insisto, haciendo la división entre un y y un x, siempre de que sea un par ordenado de la respectiva gráfica. Uy, qué enredado, tal vez. Bueno, si está un poco enredado, se lo voy a explicar, insisto, con este ejemplo. Ya, mire, en un gráfico, como el que se muestra ahí, está la cantidad de kilogramos de lentejas que se venden a granel en un almacén y su monto total a pagar. Le preguntan cuál es la expresión algebraica que modela la situación descrita. O lo deja como función, o lo deja como una proporción directa como un y igual a algo por x. ¿Perfecto? Por lo tanto, yo me doy cuenta acá de que la gráfica es una línea recta que pasa por el origen y eso es una función lineal, en donde aquí tengo varios pares ordenados. Por ejemplo, un par ordenado es el de acá, que lo vamos a marcar, me va a quedar 4,6000. Tengo muchos otros más, pero me voy a centrar en ese porque quiero. Ya podría haber escogido otro, pero ya fue el primero que vi. Está ese par ordenado, S. Este es más preciso. Aquí también podría haber dicho, esto es 2,3000. Entonces también lo podría haber utilizado. Saco el valor del K o el valor de la pendiente. Recuerden, el K es lo mismo que el M en este caso. La constante de proporcionalidad es lo mismo que la pendiente en una función. Esto sale entre la división de la Y, que es 6000, con el X, que es igual a 4. Entonces, si yo resuelvo esto, el K, que es igual a M, me va a quedar 6000 partido 4, que eso me da 1500. Y ese 1500 corresponde a la constante o la pendiente de la respectiva gráfica. Entonces, ¿cómo le va a quedar cómo le va a quedar la expresión algebraica que modela esa situación? La expresión algebraica vendría a ser un Y igual a K. El valor del K corresponde a 1500. A eso le agrego la X y de esa manera encuentro la expresión algebraica que modela la situación descrita. Y fin. Expresión algebraica que modela la situación. ¿Cuál es? Esta. Eso si es que yo lo asocio con la respectiva proporción directa. Ahora, si yo lo veo como función lineal, yo podría haber anotado esto. Podría haber anotado un f de x, anoto el 1500, yo le agrego la x, y de esa manera tengo otra forma de escribir esa respectiva línea recta. ¿De acuerdo? Lo que quería hacer era cambiarle el color, nada más. Ahí sí. Ya, entonces, eso por una parte. Lo que uno tendría que haber anotado en la alternativa era buscar ese 1500x como y igual a 1500x o bien como f de x igual a 1500x si es que me estaban preguntando por una función. Ahí me estaban preguntando solo por la expresión algebraica, pero entender de que también yo lo podría haber dejado como una función, porque es una línea recta que pasa por el origen. Eso es, a eso es lo que quiero llegar con esto. ¿Listo? Bien, dejamos de lado lo que son las líneas rectas y nos vamos al último contenido de este resumen de funciones. Otro punto importante que es el de funciones cuadráticas. Función cuadrática que es sencillo, pero tiene varios conceptos y formulitas detrás que hay que recordarlas, aprendérselas y luego aplicarlas en ejercicios sin contexto o en contexto. Que eso es lo que vamos a estar viendo en este último ratito de resumen. En esta última media hora tal vez. Bueno, la pregunta que hay que saber responder de funciones cuadráticas, las mínimas que hay que saber son esas 7 que les dejé acá en la checklist. La forma algebraica de una función cuadrática, cómo es la gráfica, cómo determinar la concavidad, el corte con Y, el corte con X, cuál es el vértice, qué indica el vértice, cómo calcular el eje de simetría de la función cuadrática y el mínimo máximo de una función cuadrática. ¿Cómo podría aplicar esto en un respectivo problema también? Ahí vamos a ver si es que sale el ejemplo de algún problema asociado. Pero si yo sé estos conceptos, después ya los problemas es identificar cuál de todas estas cosas tengo que aplicar en esa situación. Bien, vamos con la pregunta 1.
me habla cuál es la forma algebraica de una función cuadrática y cómo queda su gráfica. Mire, si yo quiero saber la forma algebraica de la cuadrática, esa es la siguiente. Anoto un f de x y lo voy a igualar a el valor del a por el x cuadrado más el valor del b por el x más otro valor que es un c. Y cada uno de estos parámetros me va a indicar más o menos algo de la respectiva función. En la función cuadrática, eso sí, el valor de la jamás puede ser 0. Y si te suena esta expresión algebraica, es efectivamente la que vimos en el video de álgebra parte 2, que es el de ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática era esto mismo, pero estaba igualado a 0. ¿Te acuerdas? Cuando comencé a explicar eso en la última parte del video. Si no, bueno, vuelve al video y le echas un repaso y ahí te puedes acordar. Pero en este caso de plano de funciones, f de x igual a esa expresión. El a es lo que me acompaña al x cuadrado, el b es lo que me acompaña al término lineal, a la variable elevada a 1, y el c es todo aquello que esté sin la x, sin la variable independiente en este caso. ¿Y cómo son las gráficas de una función cuadrática? Las gráficas son parábolas. No son líneas rectas como por ejemplo lo que vimos recién. Las gráficas vendrían a ser cosas como estas. Son curvitas que van de esta manera o curvitas que van de esa manera. Son como U's. ¿Ya? Una U hacia arriba o una U hacia abajo. Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cuando ya lleguemos ahora a lo técnico de esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto como, al menos como introducción de lo que son las funciones cuadráticas. La forma algebraica y la gráfica, que es una parábola, no una línea recta como lo hemos estado viendo. Aquí no está el concepto de pendiente. Aquí está el concepto de concavidad. ¿Y cómo determinar la concavidad de una función cuadrática? Te lo explico acá. Lo que hay que saber aquí es que la concavidad está determinada por el valor de el a. ¿De acuerdo? Entonces, esa concavidad está determinado por el valor de el a. Si el valor del a es mayor a 0, entonces usted lo que va a tener es una parábola, la cual va a ser cóncava hacia arriba. Una U de esa forma. De hecho, aquí vamos a colocar aquí cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y por otra parte, usted también tiene la posibilidad de que el valor del a sea menor a 0. Al ser menor a 0, usted va a tener una parábola cóncava pero hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso al menos con respecto a la concavidad. Simplemente tiene que fijarse en el signo de el a. Si yo tengo una parábola que es cóncava hacia arriba con un valor de a positivo, significa de que acá yo voy a tener un punto muy bajo. A ese punto bajo se le llama el mínimo valor de la gráfica de la función. Por otra parte, espérenme un poquito. Poquito. Ya, ahora sí. No le quise colocar pausa al video. Me gusta que sea como bien, sin tanta modificación, sin tanto arreglito el video. Tenía problemas ahí con la batería, pero ahí ya lo acabo de conectar. Sigamos, en lo que estábamos. Le había dicho que si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces voy a tener un punto muy alto, y a esto es lo que se denomina como el máximo valor de la función, que es lo que vamos a estar calculando en las láminas que vienen ahorita. Bueno, que vienen en un ratito más. ¿De acuerdo? Entonces, concavidad, simplemente fíjese en el signo de el a. ¿Qué ocurre si es que yo quiero determinar la intersección del eje y de la función cuadrática? Y aquí se repite algo. Que va asociado con las funciones afines. El coeficiente de posición. Aquí también tengo coeficiente de posición. Esa intersección con el eje Y, que aquí la vamos a denotar de color naranjo, va a ser el punto 0,c. En la función afín era 0,n, pero entender que ese numerito que está solito en la función cuadrática corresponde al valor del c y por ende me va a dar el corte con el eje Y.
Entonces yo me fijo acá en las funciones, en los ejemplos que están planteados, cuál es el número que está solo. El número que está solito acá es el menos 25. En el g de x el número que está solo, fíjense, aquí está con x y con x cuadrado. En el fondo hay un más 0, ¿ya? Que ese vendría a ser el número que está solo, que técnicamente no se anota. Y aquí tenemos otro número que está solito, que es el 8. Entonces, de esa manera yo saco el valor de el c. Como el c vale menos 25, significa de que el corte con el eje y va a ser en el punto 0, menos 25. Como en el tercer ejemplo el c es igual a 8, entonces yo lo que tengo es una parábola que corta en el punto 0,8 al eje y. ¿Te fijas? Y esa es la única deducción que hay que hacer acá. Ahora, si lo combinamos con la pregunta 2, que era el de la concavidad, fíjense, aquí el valor de la es igual a 1, acá el valor de la es igual a 1 y el valor de la aquí también es igual a 1. O sea, aquí lo que yo tengo son parábolas cóncavas hacia arriba. Si yo hago el dibujo de esa respectiva gráfica, entonces voy a tener gráficas que son de ese tipo. Es una gráfica que va a pasar en el primer caso por el 0 menos 25 y va a ir así. En el tercer ejemplo pasa por el 0,8 y va así. Y en el segundo ejemplo había dicho de que aquí tenemos un más 0 que no se anota, pero si usted quiere lo anota para que se guíe un poquito más. Como el valor del c es igual a 0, entonces la parábola pasa por el punto 0,0. En ese caso pasa por el origen. Vamos a cambiar el orden acá, ahí para que se entienda un poquito más. Entonces, cuando ese valor del c no está, literalmente, entender de que es un valor de c igual a 0. ¿De acuerdo? Solo eso. Y esas tres funciones, las tres gráficas que están ahí, en el fondo tienen un mínimo valor. Si usted se fija, al ser parábolas cóncavas hacia arriba, tienen un valor que es muy bajito. O sea, tienen mínimo. Ya vamos a ver la utilidad, tranquilo. Pregunta 4. ¿Cómo determino la intersección ahora con el eje X? Lo vimos al inicio del video. Le había dicho de que si yo quiero el corte con el eje X, uno lo que hace es asignar un valor de Y igual a 0. Eso lo vamos a hacer con morado. Entonces, asignamos un valor de Y igual a 0 o bien igualo a 0 la función. Esta primera función la igualamos a 0, me queda esto. La segunda función la igualamos a 0, me queda esto. Y esa tercera función también la igualo a 0 y me queda esto. ¿Y qué hago ahora? Resuelvo la ecuación que yo tengo ahí. Y como es una ecuación en donde la incógnita es el x y esa x, el exponente es 2, pasaría a ser una ecuación cuadrática que yo tengo que resolver aquí. ¿Y cómo me queda? Mire, 0 igual a qué? Factorizo esto, cosa que ya lo revisamos al inicio del video, lo revisamos en álgebra parte 2, en parte 1 cuando vimos factorización. Esto es una diferencia de cuadrados, abro doble paréntesis, anoto el x más 5 y el x menos 5. Recuerden que diferencia de cuadrados queda como suma por su diferencia. Cada factor lo voy a igualar a 0, me queda esto. ¿Te das cuenta? Y por último despejo el valor del x. En el primer caso me queda un x igual a menos 5 y un x igual a 5. El corte con el eje x vendría a ser el punto menos 5,0 y por otra parte sería el punto 5,0. ¿De acuerdo? Entonces, ahí de esa forma acabamos de obtener los dos cortes con el eje X. Y ya teníamos el corte con el eje Y, que era 0 menos 25. Ya teníamos que la parábola era cóncava hacia arriba. ¿Te fijas? Y así yo voy sacando deducciones. ¿Cómo puedo factorizar la segunda? Es factor común. Se me repite la X, ¿te fijas? Entonces, se me repite la X, factorizo. X por cuánto me da el primero, por 6. Y por cuánto me da el segundo, por X. El primer factor vendría a ser x igual a 0 y el segundo factor, 6 más x, también lo igual a 0. Acá ya me quedó un x igual a 0, aquí. Ahora me queda por resolver esto. El 6 pasa restando y me va a quedar un x es igual a menos 6. Finalmente, anoto el 0, 0, anoto el menos 6,0 y de esa manera acabo de encontrar mis dos cortes con el eje x. ¿Te fijas? Y ahí de esa manera cerramos lo que es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo también lo puedo factorizar.
no tiene nada en común, pero es un trinomio. Al ser un trinomio, puedo hacer la factorización de esa forma que le había explicado tiempo atrás, en videos anteriores. Voy a ordenar un poco. Aquí anoto el x cuadrado, el menos 6x y luego el más 8. Luego hago la factorización abriendo dos paréntesis, anotando un x a cada paréntesis. Y ahora busco los números que multiplicado me den 8 y sumado me den menos 6. ¿Cuáles son? Súper bien, menos 4 y menos 2. ¿Y ahora qué hago? Yo tomo el x menos 4, lo igualo a 0 y el x menos 2 también lo voy a igualar a 0. Voy a hacer mi despeje, me queda un x igual a 4 y un x es igual a 2. Y por último, saco mis dos intersecciones, 4,0, 2,0 y de esa manera ahí están los dos cortes con el eje x de esa función cuadrática asociada al tercer ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, esa, como les digo, como te digo, es la consigna para hacer para sacar un corte con el eje x. Primero igualo a 0, resuelvo la ecuación. Las soluciones de la ecuación vendrían a ser las intersecciones de la gráfica con el eje x. Bien, avanzamos. Súper. Vamos con la pregunta 5, el cual me habla de qué me indica el vértice de una respectiva parábola. Entonces, usted debe entender de que el vértice de una parábola es un punto que pertenece a esa respectiva gráfica. Vamos a colocar b corta y esa b corta va a ser un par ordenado que es de la forma x, y. ¿Estamos? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una función, como por ejemplo la que les voy a dibujar acá, vamos a hacer algo así. Una función de ese tipo, usted debe entender de que el vértice de lo que estamos hablando acá corresponde a este punto que yo tengo ahí anotado. Ese vendría a ser el vértice de una parábola que vaya cóncava hacia abajo. También puede ser hacia arriba. ¿Y qué es lo que usted puede deducir? Esa coordenada de x, que se la voy a marcar aquí en azul, este valor del x, que vendría a ser la coordenada acá, marcada en azul, lo que me indica es el eje de simetría de la respectiva parábola. ¿Ok? Se lo voy a anotar acá. Eje de simetría. Es el eje de simetría de la respectiva gráfica. O sea, por ese valor de x va a pasar una línea recta, lo cual me divide de forma simétrica la respectiva parábola. Acá y acá. ¿Se fijan? Lo que tengo a la izquierda es el reflejo de lo que está a la derecha y viceversa. La distancia que hay de acá hacia el eje es la misma del eje hacia acá. La distancia de esto hacia el eje es la misma hacia acá. A eso me refiero. Eso es lo que me da la coordenada de x. El eje de simetría, la recta que me divide mitad y mitad. Y lo otro es un punto el cual me indica en qué momento la parábola alcanza su valor más alto o más bajo. ¿Sí? Fíjense de que aquí la parábola sube, llega acá y luego comienza a bajar. O sea, la parábola es creciente antes de llegar a ese valor del x, en este caso, y decreciente, va en bajada, en el caso de que sea mayor al valor del x. Si fuese al revés, no sé, pues si fuese, por ejemplo, así, aquí tengo el x, aquí tengo mi eje, menor a ese valor del x, la parábola baja y luego la parábola sube cuando es mayor a ese valor de x. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la coordenada de y, esta y de acá. Esa y lo que me indica, bueno, mejor lo escribo de nuevo. Entonces, ese valor de y que yo tengo aquí es lo que me va a indicar el valor mínimo o máximo de la función. Vamos a colocar acá mínimo o máximo que tiene esa respectiva función. En este caso, la gráfica lo que me indica es un valor máximo, porque la parábola es cóncava hacia abajo. Pero si yo llegase a tener una parábola que es de este tipo, entonces lo que voy a tener es un valor mínimo y el eje de simetría sería eso. ¿De acuerdo? Ahora, matemáticamente yo puedo encontrar el valor del eje de simetría teniendo la función y también puedo encontrar el mínimo máximo valor cuando a mí me dan la función. Esas son las preguntas que vamos a responder ahorita. En la pregunta 6, ¿cómo calculo el eje de simetría de esta función cuadrática? Que es la que habíamos visto hace un rato.
es esta función cuadrática que pasaba por el 4,0, por el 2,0, que además pasaba por el 0,8 y que además era cóncava hacia arriba. ¿Ya? De esa función es la que vamos a analizar ahora. Por lo tanto, el eje de simetría usted debe comprender que yo lo puedo calcular de una forma que es con la formulita de acá, menos b partido por 2a. Si es que a mí me dan la función, entonces menos b partido por 2a. Si tuviese los cortes con el eje X, ahí yo lo puedo encontrar de otra manera, que sería como el promedio entre los cortes de la parábola con el eje X. Y de hecho se lo voy a marcar aquí en morado o lila como lo estábamos haciendo hace un rato. Yo teniendo los cortes con X, yo los sumo y los divido por 2, le saco el promedio y de esa manera yo también puedo encontrar el valor del eje de simetría de la respectiva función, como le estaba mencionando recién. ¿Vale? Se lo voy a marcar en gris porque es una fórmula que no se ocupa tanto. Lo que se ocupa más es la de arriba, el menos b partido 2a. Y es muy sencilla de ocupar. Entonces yo tengo mi función, lo primero que debo hacer es encontrar cuánto vale mi valor de a, mi valor de b y mi valor de c. El a es lo que me acompaña al x cuadrado, el b lo que me acompaña al x y el c el que está solito. ¿Te fijas? X cuadrado acompañado por el 1, menos 6x, ese menos 6 el b, está con el x, y el numerito, el 8, vendría a ser el valor de el c. ¿De acuerdo? Saco el a, el b y el c y ahora puedo encontrar cuál es el eje de simetría. Entonces el eje de simetría vendría a ser menos b dividido por 2a. El 2 lo multiplico por 1. Yo resuelvo esto y me va a quedar un x es igual, vamos a hacerlo aquí al lado, un x igual a 6 arriba. El 2 por 1 me da 2 y esto me termina quedando un valor de x es igual a 3. Si es que el ejercicio me preguntan por el eje de simetría de esa parábola, eso significa que el eje de simetría es igual a 3. Y fin. ¿Te fijas? Bonito, ¿cierto? Ahora, te había comentado de que si yo tengo los cortes con el X, yo también puedo encontrar el eje de simetría. Así, mira. Vamos a volver al ejemplo que teníamos acá. Entonces, es la misma función cuadrática. Yo podría haber hecho menos b partido 2a. O bien, si yo tengo de que me cortan el 2,0 y en el 4,0, lo que voy a hacer es, al 4 le sumo 2, lo divido por 2 y esto me va a dar el eje de simetría. 4 más 2, 6, lo divido por 2 y esto me termina dando 3. Mismo valor que saqué con el menos b partido 2a. ¿Cuál es el eje de simetría de acá? Menos 3. Porque es el promedio entre los cortes con x. ¿Cuál es el eje de simetría de acá? Sumo estos dos, me da 0, lo divido por 2 y me da 0. El eje de simetría es 0. Cuando el eje de simetría da 0 es porque el eje corresponde a esto. Para que igual lo tengan presente. ¿Sí? Eso con el eje de simetría. ¿Y qué pasa si en el ejercicio me pide calcular el mínimo o el máximo valor de la función cuadrática? También hay varias formas para eso. Una de ellas es la siguiente. El y yo lo puedo calcular como el reemplazo del eje de simetría en la función cuadrática. Esa es una de las formas que tiene para encontrar el mínimo o máximo valor. Y hay otra forma que es la siguiente. Es 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Haciendo el reemplazo de los valores de a, b y c en esta fórmula, automáticamente va a encontrar el mínimo máximo de una, sin tener que pasar por el eje de simetría. Pero lo mismo que antes, es una fórmula que no se ocupa tanto, simplemente la muestro por si acaso, uno nunca sabe. Si eres bueno para aprenderte fórmulas y quisieras sacar rápidamente un mínimo máximo, entonces literalmente ocupa esa fórmula y ya está. ¿De acuerdo? Misma mecánica, aquí tengo el valor de a, b y c, aunque ya lo habíamos calculado. Entonces, como ya lo habíamos calculado el eje de simetría, vamos a colocar acá eje de simetría, ya estaba calculado, este eje me había quedado igual a 3, ¿te acuerdas? Menos b partido por 2a. Entonces yo calculo eso y llego al 3. Ahora, como el eje de simetría me quedó 3, si yo quisiera sacar el y, el mínimo máximo,
Estamos de acuerdo que aquí es un mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parábola acá es cóncava hacia arriba, porque el valor de la es mayor a 0. Para ser más preciso, el valor de la es igual a 1. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá es un mínimo valor. Lo que vamos a calcular acá es el mínimo. Por lo tanto, al hacer ese cálculo es simplemente reemplazar. Yo reemplazo ese 3 en la respectiva función. Esto me va a quedar lo siguiente. Recuerden que la función es esta. Aquí va a ir el reemplazo. Ahora, aquí la función tiene otro nombre que es h, pero es la misma lógica. Va a ser el 3 reemplazado en la función h. Ya, de eso se trata. F, esta letra alude a la respectiva función. Aunque esté una h, una g, una k, lo que sea, el reemplazo sigue siendo en esta función por si acaso. Es un detalle, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, hago el reemplazo, me va a quedar el 8, le resto el 6, lo multiplico por el x, que es el eje de simetría, y lo que voy a hacer es sumar el x, otra vez el eje, elevado a 2. Me va a quedar algo así. Luego de esto, vamos a hacer el cálculo, me quedaría 8, el 6 por 3, 18, y el 3 por 2 me da 9. Sumo los positivos, me da 17, le resto 18, y eso me va a quedar un y igual a menos 1. ¿Y qué significa el menos 1? De que el menos 1 es el valor más bajo que tiene la respectiva función. El mínimo valor, insisto, menos 1. Y si yo tengo el eje de simetría y además yo tengo el respectivo mínimo máximo, automáticamente yo puedo deducir cuál es el vértice. Entonces, en este caso, el vértice de este ejemplo al menos sería la coordenada x, que es igual a 3, y la coordenada y, que es igual a menos 1. No se lo preguntan, pero en el caso de, si quisiera sacar el vértice, ya sabe que eso vendría a ser 3, menos 1. ¿Perfecto? Bien, eso con la pregunta 6. Vamos con lo... creo que es la última. Aquí creo que son 7 preguntas. No, no hay más preguntas. Pensé que había un problema, pero en realidad la resolución de problema, lo que es en contexto, la idea es que ustedes sean capaces de leer bien la pregunta e identificar qué es lo que usted necesita de ese problema en contexto. A veces el problema le pide, por ejemplo, el máximo o mínimo valor. A veces le piden por el eje de simetría, que es cuando yo tengo el mínimo o máximo valor. Hay veces que le piden un corte con el x. Hay veces que le piden el coeficiente de posición. Si usted sabe todo esto que es lo técnico, entonces lo demás no tendría por qué haber tanto problema. ¿De acuerdo? Bueno, en otros videos vamos a ver lo que es el eje de geometría. Ahí vamos a tener también un resumen de aquello. Y recordar que también están los resúmenes de números, los de álgebra, los de dato y azar, para que si quisieras repasarlos, si quisiera darte como una maratón de preparación para la PAES, ahí puedes ocupar esos videos como apoyo para recordar lo básico de cada uno de los temas de PAES. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que haya sido de harta ayuda el video, que le hayas sacado máximo provecho, harto apunte, que hayas podido hacer los ejercicios. Así que nos vemos en un próximo video. Si te gustó, recordar el like, comentario o algo por el estilo. Suscribirte al canal, en fin. Así que eso, nos vemos, que estés súper bien. Hasta un próximo video. Chau, chau.